Buenos días. La sesión de hoy vamos a estudiar diferentes tipos y a clasificarlos, explicar el formato de un problema y vamos a ver su relación, cómo se resuelven. Es una visión general, no vamos a hablar de la algoritmia. O sea, cuando llamo la algoritmia es propiamente de términos de cómo son las operaciones y cómo construir un solver para un determinado formato de problema, sino simplemente vamos a conocer con propiedad los formatos de problemas, la forma de funcionamiento de un solver, lo que debe saber un buen modelador matemático acerca de los problemas y de la forma de cómo se pueden resolver y lo que él tiene que conocer básicamente a nivel de la parte matemática. O sea, está muy bien, si bien para algunos de los participantes en el curso se ve a nivel de tratar de ser un buen usuario. Esta parte implica el conocer el tipo de problema y conocer cómo me va a afectar eso en la solución a qué puedo aspirar. También tengo que saber cuando alguien me vende una solución o me vende unas ideas, qué es lo que está detrás de esas ideas, qué es lo que yo puedo hacer. Entonces vamos a comenzar básicamente con el formato básico, que es programación lineal, en el cual, pues, si tenemos un problema lineal, tenemos que el primario y el dual son dos problemas lineales. Hemos hablado en muchas ocasiones de la zona de factibilidad primal, que me define la factibilidad del problema, y la zona de factibilidad dual, que me define la optimalidad. Y esas son las herramientas con las cuales comenzamos a trabajar en un problema en estos dos problemas. O sea, son dos problemas que están en dos espacios diferentes, pero que tienen, a través de una proyección, yo puedo tener, puedo convertirme, puedo saber uno cómo influye en el otro. Cuando estoy resolviendo uno, estoy resolviendo el otro simultáneamente. Entonces vamos a mirar bien en programación lineal varias cosas que vamos a recordar y que tenemos que tener presente. Primero que todo, vamos a hablar de una solución factible, que es la que cumple con la zona de factibilidad, con las restricciones que yo estoy poniendo del tipo. Eso va a ser factible, pero una solución básica factible se presenta solo en programación lineal y es básicamente cuando yo voy a tener, no se presenta solo, se presenta en el momento en que dos restricciones se cruzan, que en programación lineal es uno de los vértices en uno de los puntos que son vértices del poliedro, en el cual yo estar. Entonces básicamente eso me define lo que es una solución. Y en programación lineal, y estoy así específicamente, ya sabemos que la solución va a estar siempre en un vértice, una de las soluciones, ¿cierto? Porque pues, nos afecta la parte de generación que vamos a recordar. Entonces miremos cómo es todo este proceso. Tomamos una zona de factibilidad general, tenemos las curvas, las isolíneas de la función objetivo, que en el caso de programación lineal son líneas rectas, las cuales se van a mover en un sentido hacia un mínimo y en el otro sentido hacia un máximo. Entonces el problema, si es un problema acotado, cerrado, pues yo voy a tener un mínimo y voy a tener un máximo, que podría yo estar buscando uno de los dos puntos solución. En este caso estaríamos buscando el punto que ustedes se corresponde al mínimo. Ese punto óptimo, entonces, en el caso no degenerado, pues lo que ocurre es que la pendiente de las isolíneas o que la curva de isolíneas no coincide en ningún momento con los hiperplanos que limitan la restricción, en el poliedro de restricciones que nosotros tenemos. Y ese es el caso no degenerado. El caso degenerado, que ya lo hemos visto y que se repite muchas veces, quizás porque nos afecta en muchas partes, y yo reconozco que cuando aprendí todo esto, cuando me lo enseñaron, pues no me hicieron mucho énfasis en la parte de generación, pero ya vemos que aún hay cosas aplicadas a la generación
de generación de un problema, pues trae un poco de situaciones que en una buena cantidad de casos no es deseable, porque tenemos soluciones equivalentes y entonces pues el algoritmo puede estar trabajando a favor de una solución o a favor de otra solución, y cuando eso beneficia a dos personas diferentes, pues mire, ya tengo un problema. No tengo un algoritmo universalmente justo, como sería que solo tuviera un punto de solución y que afectara, por ejemplo, en el caso de la generación, afectara solo a todos los generadores por igual y no fuera más, y no hubieran múltiples soluciones. Pero vemos que eso es parte de la realidad. Hablábamos de esa degeneración muy importante, básicamente porque tengo muchas resoluciones primarias y en la dual también puedo tener yo degeneración en el problema dual, y también voy a tener distorsión en el problema dual porque para las variables duales de muchas resoluciones activas van a ser iguales a cero. Entonces, cuando eso ocurre, ese problema pues me puede hacer que un algoritmo trabaje mal, porque aparentemente no tiene sentido moverse de ese punto, porque las variables duales son cero, pero lo que estoy diciendo es una posición relativa donde yo podría tratar de encontrar movimientos que me fueran conduciendo hacia el óptimo. Ya hemos hablado de esta generación, se tiende a pensar que no existe, pero existe, ¿sí? Y en la medida en que yo tengo problemas que no resuelvo hasta el final, cuando ya tengo, que es el caso de una solución subóptima, porque se acabó el tiempo de solución, pues automáticamente entro en que ya ahí sí, en el punto inferior, voy a conseguir casi siempre, y por eso es que los óptimos están en el punto exterior, los óptimos pues están totalmente asociados ya a múltiples, a que en esa línea de solución pueden haber muchas isolíneas que pasen, sería a través de determinadas soluciones inferiores. Por eso no es conveniente la degeneración. El otro problema que tenemos es de la solución no acotada. La solución no acotada pues se da cuando la suma factibilidad pues tiene, por un lado, es totalmente abierta, o sea, no está contenida, no existe quien la pueda contener, o sea que en ese proceso, cuando esto ocurre, pues yo tengo un máximo, en este caso si me moviera hacia el máximo aparentemente, pues ahí está acotado, pero como lo que estoy minimizando, me muevo hacia un punto en el cual la función objetivo crece, y después yo me puedo mover por el rayo extremo y ir por el rayo extremo hasta infinito. Sí, en este caso, como estoy minimizando, sería hasta menos infinito, realmente lo que yo estaría haciendo. Y eso me va a llevar a que existe otra parte de la solución de la teoría de la dualidad, es la relación que hay entre la función objetivo. Pues sabemos que hay una relación de que la zona, que las funciones objetivos, una acota a la otra, la función objetivo del primal acota por arriba a la función objetivo del dual en un problema de optimización de máximo, y en un problema de minimización pues va a tener nociones cambiadas. Pero cuando me aparece que yo puedo tener, en este caso, la cota del problema primal va a menos infinito, pues automáticamente ya sé que no existe un número menor que menos infinito, por definición, y como eso puede llegar a menos infinito, por lo tanto no puede existir un pi d que sea menor que menos infinito, y por lo tanto lo que tenemos en el dual es una solución de factible. Entonces, y eso va a ser entonces, si yo tengo normalmente en un problema de optimización, tengo solución no acotada, por el otro lado, en el final, pues entonces en el dual tendría solución no factible. Se debe entender que las soluciones no acotadas no son soluciones, porque el mundo tiene cotas en cualquier aspecto, o sea que no tener una solución acotada quiere decir que hay problemas en los datos o hay problemas en el modelamiento, porque no existe una solución real que sea no acotada. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Cumple con factibilidad, cumple con optimalidad, pero eso no es real, es lo que tenemos que ver. Cuando hablamos también ya de los algoritmos, pues se habla de que hay dos tipos de algoritmos, los de punto exterior y los de punto interior,
Y para el caso de programación lineal, pues tenemos tres tipos de algoritmos: el primal simplex, el dual simplex y el primal dual. Uno trabaja en la zona factible del problema primal, el primal simplex; el dual simplex trabaja en la zona factible del problema dual, y el primal dual pues trabaja en la zona, en una zona que se mueve simultáneamente teniendo en cuenta las características de lo que puede pasar básicamente tanto en el primal como en el dual, y trata de llegar, tiene prácticamente un proceso que tiene iteraciones menos iteraciones, porque está trabajando y ganando de las dos informaciones, menos iteraciones, pero iteraciones más largas porque hace más cálculos para hacer movimientos simultáneos en la parte primal y en la parte dual, y al fin llegar al óptimo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Para nuestro modelo primal simple, pues, ¿cómo va a operar normalmente? Ahorita revisaremos todo eso con más cuidado, pero vamos a decir que tenemos, primero de todo, una forma inicial, como yo planteo el problema, es de donde va a arrancar. Entonces debe conseguir un punto. Normalmente lo primero que toca hacer es conseguir un punto factible, y entonces para ese punto factible se gasta tiempo. En muchos casos, el problema es muy grande, pues hay un tránsito de ir desde un punto cualquiera, que podría ser todos los valores de x a 0, sin un punto cualquiera. Después pueden haber algoritmos que tratan de hacer algunos cálculos para arrancar más rápido, porque esto gasta tiempo, todo esto es tiempo. Voy a la fase 1, consigo un punto factible, ¿sí? Y luego me muevo en una fase 2 hasta el óptimo. Entonces, básicamente tengo dos fases de optimización: la fase 1 y la fase 2. La fase 1 yo busco la factibilidad, la fase 2 busco la optimalidad. Una vez consigo la factibilidad, comienzo a moverme, ¿sí?, en esta dirección. Esta solución, ¿sí?, tiene que estar en un vértice, y es lo que se denomina una solución básica factible. Básica es porque está en el vértice, porque cualquier solución a esto puede ser factible, ¿sí?, pero básica quiere decir que está en el vértice. ¿Por qué? Porque el método simple trabaja con soluciones básicas. Entonces miramos más o menos cómo es el proceso de resolver el problema. Lo que van a terminar haciendo los algoritmos, pues primero yo formulo un problema en la forma normal. ¿Cuál es la forma normal? Como yo lo entiendo, como yo lo veo. Entonces de ahí voy a tener que el método simple me dice: usted tiene que trabajar con una solución básica. ¿Qué quiere decir con una solución básica? Que si tengo 1000 variables y tengo 50 restricciones de igualdad, la solución básica, ¿sí?, la solución básica pues tendrá solo 50 variables, ¿sí? Y yo voy a poder dividir todo mi especie entre variables x que pertenecen a la solución básica, ¿sí? Y entonces tengo las variables de la solución básica, el vector de costos de las variables básicas y la parte de la matriz de las variables básicas. Si nosotros tenemos un problema en forma de igualdad, tenemos que pensar cuáles son las tres alternativas que tengo. Un poco quizás, la primera alternativa: tengo igual número de restricciones que de variables. Lo que tengo es un sistema realmente de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Si está bien hecho, entonces si yo tengo 100 restricciones y 100 variables, tengo un sistema de ecuaciones simultáneas. Si yo lo que tengo son más ecuaciones que variables, pues lo que tengo yo realmente es un problema de redundancia en la cantidad de ecuaciones, porque necesariamente, ¿sí?, si yo tengo 110 ecuaciones y tengo 50 variables, pues mire, máximo hay 50 variables que deben ser diferentes de cero. No puede pasar de ahí. La solución del sistema de ecuaciones es con 50 restricciones y no con 100, por lo tanto, de las 100 restricciones, y como yo tengo 50 variables, pues hay unas que me sobran.
y entonces está redundante el sistema, presenta problemas de colinealidad, eso no es conveniente, primero ojalá que no exista, y definitivamente pues, lo que se va a tratar es de eliminar cuáles son las restricciones que son redundantes. Una restricción redundante puede decir que 2x es decir, más 4x igual a 6, y la redundancia pues, puede decir, mire, si la multiplico por 2, pues también ahora tengo 4x más 8x igual a 12. X1 y X2, entonces yo puedo tener o combinación lineales de restricciones, eso hay que quitarse los problemas, ojalá. Y la otra parte que realmente da interés es cuando yo tengo más variables que restricciones. Entonces, pues, ahí vamos a hablar de grados de libertad, si se quiere, porque realmente yo tengo múltiples soluciones. Yo puedo hacer muchas selecciones de cuáles son las que van a ser diferentes de cero, y en esto pues van a ser cero o van a ser soluciones no básicas que van a estar en una de sus dos cosas. Eso es básicamente lo que yo tengo que pensar. Entonces, el problema que tiene sentido normalmente tiene más variables que restricciones cuando lo pongo en forma de igualdad. Y entonces, pues lo primero que toca es ponerlo en forma de igualdad cuando yo divido el problema entre unas variables básicas y unas variables no básicas, pues estoy dividiendo, utilizando la matriz, la estoy dividiendo, ¿sí? Yo ya sé que las variables básicas son tantas como el número de restrictores en forma de igualdad. Eso es importante, porque el algoritmo se concibe para forma de igualdad y después vamos a ver qué cosas hacemos. Si yo tengo esto y yo multiplico por la inversa de la matriz, de la parte de la matriz de variables básicas, que lo vamos a llamar posteriormente la inversa de la base, o sea, el AB va a ser la matriz básica, ¿sí? Entonces yo tengo una solución con base en que yo defino, ¿sí? Lo estoy definiendo X sub B, las variables básicas como función de las variables no básicas. Entonces, si yo lo que tengo es una restricción toda de X mayor o igual que 0, pues las variables no básicas van a estar siempre en un algoritmo simple en su base, en una de sus cotas. O van a ser iguales a 0 o van a estar en la cota superior. Si la miramos para la solución, cuando todas son iguales a 0, pues simplemente XB por AB a la menos 1 por el vector de recursos va a ser la solución, y con eso lo puedo resolver. Entonces, realmente lo que va a hacer un método simple es hacer pivoteos, cambios entre variables que están en la base, que las saco de la base y meto otra variable a la base para poder resolver el problema. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago ese cambio, o sea, una vez me acostumbro a la notación, digamos que es más o menos universal para hablar de simple, pues mire, yo defino la base como igual a la parte de la matriz A que corresponde a las variables básicas. Entonces X sub B estaría definido ahora por B a la menos 1 por B. X sub N tiende a ser 0 o a ser igual a la cota superior, ¿sí? o a la cota inferior. Por lo tanto yo le estoy dando valores fuera del proceso de optimización y se está cumpliendo entonces esta condición. Y con eso lo que va a hacer un método simple, en términos muy gruesos, es hacer unas permutaciones entre entrar y sacar variables a la base, ¿sí? a la base, tratando siempre de irme moviendo en una dirección de ascenso de este vector. Si yo multiplico acá y yo reemplazo todo me queda en términos de las variables básicas, y al tenerlo en términos de las variables básicas, pues yo tengo el gradiente reducido, lo que se llama el gradiente reducido, básicamente que es lo que me determina qué componentes, en qué dirección de gradiente me debo mover. Por otro lado, entonces voy a tener como van a funcionar los algoritmos, que yo tengo una imagen, ¿sí? Como yo tengo una imagen, tengo forma de hacer una transformación de X de la dimensión donde se mueven las X a la dimensión donde se mueven las Y. Acordémonos que aquí ya tengo tantas X como son las variables, tengas tantos Y que son las variables duales como restricciones.
Eso es lo que yo voy a tener en mi programa, y yo tengo forma de hacer por estas relaciones, y realmente lo que estoy haciendo es que si me estoy moviendo sobre el método prima síntesis que se mueve en esta área, pues cada vez que me muevo yo en un punto, pues ahí aparece una imagen de estas, que lo que tiene es que no satisface este conjunto de restricciones, y cuando llego al óptimo consigo por primera vez que satisfagan ese conjunto de restricciones, y esa es la solución óptima. Y en ese momento se resolvieron simultáneamente los dos problemas. Eso es, digamos, la estructura básica de la estructura básica del método simple, digamos. Otras cosas que tengo que ver, lo que llamarlo, lo que es la forma canónica del método simple, es cuando la forma canónica de una solución es que, bueno, yo acá tengo todas las variables en su forma normal, pero ahora yo voy a conseguir una solución básica factible, para que yo lo que voy a llamarla en forma canónica, ¿cierto? Entonces yo tengo que conseguir esta solución, y ¿cómo lo hago? Voy a hacer ciertas manipulaciones en el problema para poder llegar allá. Y básicamente, ¿qué es lo que hago? Que yo normalmente, pues acá yo tengo un problema en forma de igualdad, pero lo primero que voy a tener es que ponerlo en forma de igualdad, en forma toda de igualdad. Y yo sé que tengo restricciones de menor o igual, o de mayor o igual, y lo que haré es jugar con mis variables, las variables que me están haciendo, las XH son variables de holgura, ¿sí? Y las XA son variables artificiales. Yo lo que hago para tener una solución canónica de forma fácil es meterle variables de holgura y variables artificiales, para que de una manera, de inmediatamente, yo ya tengo una solución que es básica, y que la estoy asociando simplemente a la matriz de identidad, porque lo que yo meto a la base inicialmente son variables de holgura y variables artificiales. Las variables artificiales tienen que ser igual a cero, y esto es lo que me va a definir a mí la primera fase del método simple. Y es que yo tengo que eliminar las variables artificiales, ¿cierto? Entonces la primera fase se orienta a eliminar las variables artificiales utilizando como función objetivo una función que consiga eso, que normalmente va a ser que minimizar la suma de las variables artificiales, ¿cierto? En la segunda parte yo ya me voy a mover, ahora sí, que eliminé las variables artificiales, las puedo sacar del problema, ¿sí? Me quedan solo variables de holgura que son reales. Las variables de holgura no son artificios, son reales. Es la diferencia que hay entre el vector de recursos y lo que se está consumiendo de ese recurso. Es la diferencia que hay entre, básicamente, lo que me lleva a ajustar la igualdad. Por lo tanto, yo había podido formular el problema normal con variables artificiales si hubiera tenido esta forma, con variables de holgura. Y entonces, lo que estoy tratando de hacer para arrancar es que la base esté relacionada con una identidad para arrancar fácilmente, porque es que no es fácil conseguir esa solución inicial, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues agarro un punto inicial que le he metido variables de holgura y variables artificiales, y minimizo las variables artificiales para ir hasta la zona de factibilidad. Y ahora me quedan variables de holgura y variables reales de interés del problema. Las de holgura también son reales. Entonces yo puedo tener una fase de esa primera búsqueda. Esa primera búsqueda puede estar tratando de llegar a un vértice o no. Acordémonos que los dos algoritmos, el de punto interior se mueven diferentes al de punto exterior. Acá estoy consiguiendo un punto inicial válido para los de punto interior, y entonces mi proceso es que yo me voy por la mitad del camino, ¿sí? Normalmente son algoritmos de barreras, y estoy tratando de llegar a ese punto óptimo. Él va a llegar al punto óptimo, ¿sí? Y si el punto óptimo no está degenerado, pues es una sola solución. Lo que puede ocurrir en muchos casos es que si el problema es degenerado, ya el algoritmo de punto interior no llega a una solución básica, sino llega a una solución. Y yo tengo que realizar el proceso de ir a una de las soluciones extremas. Y esa solución se consigue
con base en lo que se llama el crossover, fundamentalmente. Entonces, el algoritmo me da una solución y yo sigo con mi algoritmo y busco una solución básica. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la clase de resolver problemas secuenciales, es la única forma de resolver problemas secuenciales y agarrar de tomar un punto de partida para seguir un punto de llegada de un algoritmo para comenzar en el otro, debo estar en una solución básica. Eso es fundamental. El crossover, a cuál de los dos puntos de acción va a ir, no lo sé, no lo puedo controlar. ¿Y cuántos puntos de acción voy a tener? Infinito, porque esto es un hiperplano de 2 dimensiones, pero el número de dimensiones, y es porque tengo 2 variables, pero que si tuviera millones de variables, pues tengo un hiperplano en los cuales tengo millones de vértices. Entonces, acá sí ya podríamos ver cómo miramos la solución en general de resolver un problema. La primera parte la vamos a llamar trash, que tiene que ver con compactar la matriz, si es común para cualquier algoritmo, y después sí vamos a entrar en los algoritmos de punto interior o de punto exterior, depende de lo que a mí me convenga. La solución del punto exterior va a trabajar siempre sobre soluciones básicas, la solución del punto interior va a trabajar sobre soluciones, y al final yo tengo que garantizar que llegué a la solución, a una solución básica si quiero. En muchos casos ese tiempo yo lo elimino porque a mí no tengo ningún interés en que me lleve a una solución básica. Lo que ocurre es que otra parte que tenemos que mirar es que la teoría de la dualidad es fuerte en las soluciones básicas. Entonces, si yo quiero evaluar mis variables duales, entonces voy a tener que hacer el crossover. ¿Sí? Y la capa final es recuperar el espacio original. Vamos a tratar de entender este proceso acá. El problema de compactar la matriz es que yo tengo una matriz en las cuales, como decía al comienzo, yo puedo tener más redundancias que yo puedo simplificar la matriz. Entonces, como yo puedo tener redundancias, la primera parte es eliminar todo eso y llegar, digamos, a la forma más compacta, hacer unos cambios de variables y llevarla a la forma más compacta que yo la pueda llevar, ¿sí? Y tener ahora una zona de factibilidad equivalente, pero en menos dimensiones, ¿sí? En menos dimensiones, y yo voy a trabajar entonces sobre eso, que es la más efectiva para el algoritmo. Todo esto ha conllevado tiempo. Y en muchos casos, pues mire, el tiempo de hacer esto podría ser mayor podría ser significativo. Yo tengo cuando mire cómo corre un algoritmo, yo tengo que mirar el momento hasta que llega a generar la matriz. O sea, ¿qué etapas tenemos en un algoritmo? Generar la matriz. Esa es la primera etapa. Una vez yo digo el solve, arranca a resolver, lo genero la matriz. Ahí hay un primer tiempo. Después de que yo ya generé la matriz, el problema arranca a resolver. Sí, o sea, el algoritmo comienza el problema de clash, llamémoslo así, no todo el mundo lo llama clash, pero es clash básicamente en reducir la dimensionalidad del problema lo máximo que yo pueda. Si hay definiciones, reemplazarlas, ¿sí? Y ahí tengo la segunda etapa, la del algoritmo. La tercera etapa es buscarle el punto inicial, y la cuarta etapa es realmente hacer la optimización. Y finalmente, que son las etapas que estoy describiendo acá. En la cuarta hicimos la optimización, y ahora finalmente llegamos a recuperar, ¿sí? cuál es básicamente la solución en el espacio original. Pero aquí comienzo mi proceso, busco una solución básica factible, llego al punto óptimo, lo resuelvo, y ahora en ese punto óptimo el algoritmo automáticamente va a hacerlo. Esto si yo se lo he mandado a hacer el trash, él hará en un trash, se devolverá y encontrará la solución óptima y me la va a entregar. ¿Qué ventajas tiene el saber esto de un algoritmo? Es que cuando depende primero quién hizo el algoritmo. Hoy en día pensamos que el algoritmo no lo va a hacer el que está modelando. Ese es el punto de partida. Cuando comencé yo esto, a mí me tocó hacer los algoritmos. Entonces yo era el responsable de manejar la matriz y de hacer todo este proceso. Cuando yo hago el trash, pues automáticamente al final
el algoritmo va a volver a cerrar. ¿Sí? Todo esto tiene que ver es cómo yo hago para enlazar, o sea, esto, pues, cuál es la solución que necesito, todo cuesta tiempo. Entonces, ¿dónde es que realmente termina mi problema? ¿Sí? ¿Dónde es que termina aquello que a mí me sirve? Y para eso tengo que entender cómo se está moviendo el algoritmo, fundamentalmente. ¿Cómo hago para salir de ese punto de solución, de esa formulación normal? ¿Sí? Y hacer todo el camino hasta llegar al punto óptimo. ¿Sí? Solucionarlo y llegar siempre a la solución en el espacio original óptimo que a mí me conviene. Aquí tenemos los del punto inferior van a ser exactamente lo mismo en el punto, sino que el proceso de optimización va a cambiar y las características de la información que yo tengo pues van a ser diferentes. ¿Sí? Van a ser diferentes. Yo podría hacer un paso de no buscar una solución, de no hacer el crossover, y al no hacer el crossover entonces yo puedo directamente partir de ahí hacia un punto solución, porque también va a estar degenerado el espacio, presumiblemente, a no ser que las variables que estén reemplazando no tengan degeneración. ¿Bien? Entonces hasta ahí tenemos la visión general de lo que implica correr un algoritmo. ¿Sí? Ahora metámonos en ver algunas variaciones y algunos aspectos que tengo que tener en mente cuando entro a resolver el problema. Cuando yo entro ya a resolver el problema de programación no lineal que me cambia. ¿Qué es lo que me cambia fundamentalmente? Pues me cambia que la función objetivo, ¿sí?, del problema es no lineal, puede ser no lineal y que las restricciones pueden ser no lineales, que realmente lo que tenemos son una función vectorial c de x que está guardando todas las restricciones. Si recordamos la teoría de la dualidad, pues vamos a tener que hay una formulación equivalente resolver ese problema utilizando Lagrange, utilizando la teoría de Caves-Punto, que es todo lo que se ve en la dualidad. Entonces yo podría reemplazar este problema por este y yo podría resolver. O sea, no hay muchas formas ya de enfrentar el problema no lineal. ¿Cómo lo voy a resolver? Imaginémonos que esta es la zona de factibilidad del problema no lineal. Va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo tengo un punto solución, tengo un punto inicial, de ese punto inicial tengo que ir al punto básico para poder a un punto en la zona de factibilidad, ¿cierto? Es lo que me voy a estar moviendo, me tengo que mover en esas direcciones. Si arranco de X0 me estoy moviendo. Normalmente los algoritmos de punto exterior, se van a mover en este sentido. Yo llego, o sea, tomo un algoritmo de punto exterior y me muevo en la dirección del gradiente, un tamaño de paso finito, porque si me sigo yendo para infinito, pues pues me puedo ir, pues no pueden ser tamaños de paso muy grandes, porque se está moviendo uno normalmente con la aproximación de Taylor, ¿sí?, la serie de Taylor de primer orden. Eso es lo que lo hace mover a uno. Básicamente esos son los algoritmos. En el extremo algunos algoritmos utilizan la aproximación de la serie de Taylor de segundo orden, pero eso es más que todo para optimización no restringida. Después de eso, entonces, como hemos perdido la factibilidad, yo aquí perdí la factibilidad porque me estoy moviendo por fuera, entonces tengo que regresar a la factibilidad, ahí hago un movimiento, ahí vuelvo a hacer otro movimiento, y voy haciendo movimientos en los cuales yo me muevo sobre el gradiente. Ese gradiente es el gradiente reducido, ¿sí?, que es una proyección del gradiente, y yo me muevo cada vez que determino un tamaño de paso, luego vuelvo a recobrar la factibilidad hasta que llego al punto óptimo, digamos así. Y supongamos que en este caso el punto óptimo está en un vértice. El punto interior va a hacer un proceso totalmente diferente. En la práctica él no tiene ni siquiera zona de factibilidad, sino que va a tender a pasar por ahí y va a llegar al mismo punto óptimo que el otro. Mi experiencia es que pues el método simple es, en la medida que crece el número de restricciones, comienza a ser más pesado, pero un algoritmo de barrera. Pero si yo voy al final y realmente pueden haber unas diferencias muy grandes entre métodos simples y la barrera, pero cuando son muchos problemas,
Entonces, el problema de la secuencia de los problemas podría beneficiar al método simple, está mejor preparado para hacerlo el rearranque en una solución básica. En los métodos de barrera no es tan fácil. Entonces acá yo también podría tener casos degenerados, normalmente donde van a estar en las restricciones que son rectas, que son hiperplanos, ¿sí? Ahí yo tendría, hay muchas formas de trabajar, depende a dónde voy yo a llegar, pues depende de dónde salga, depende de la función del objetivo y de dónde salga, ¿cierto? Acá ya hay un problema de que si aquí está el punto óptimo, yo salgo por acá, a lo mejor pues tengo que dar más vueltas, porque acá llegué lejos y tengo que hacer el camino. En cambio, en muchos casos, pues yo puedo, si yo salgo de un punto más cercano, me podría estar ahorrando tiempo. Entonces, acá hay que hacerlo, hay muchos algoritmos, o sea, le va a tocar meterse a esto, el que quiere meterse, pues le toca estudiar algo ya de algoritmos, de cómo hacerlo, de cómo funciona, y acá tenemos un algoritmo que apunta, que arranca del mínimo no restringido, y se dirige a la zona de factibilidad, ¿sí? Él minimiza hasta que él llega a la zona de factibilidad, y acá comienza ya su proceso de optimización. Acá entonces vale la pena ver varias formas de cómo es todo esto a nivel del problema de las zonas de factibilidad y de los diferentes tipos de problemas que ya tenemos cuando comenzamos a hablar de problemas que son complejos, pero que son reales. Entonces yo puedo tener primero lo ideal y lo bonito es una función ideal, todo convexo con una zona de factibilidad convexa, todo eso sí, eso será fabuloso. Ya cuando comienza a ser no convexa, ya tengo problemas porque los algoritmos básicos solo son capaces de resolver problemas convexos. En la medida que comienzo a optimizar, ¿sí? A considerar alternativas, variaciones, yo puedo llegar a esta variación en la cual lo que tengo yo son varios puntos. Acá eso me está apuntando a un máximo o un mínimo, y aquí también en esta parte me está apuntando a un punto de silla. ¿Y en qué van a corresponder estos tres casos? Que aquí el gradiente se anula, aquí el gradiente se anula y aquí el gradiente se anula. Entonces lo que tengo es un problema realmente de programación global, de optimización global, y no lo puede resolver con toda garantía el algoritmo que es capaz de trabajar con modelos convexos. Y eso es lo que es fácil de hacer. O sea, este algoritmo que estamos mirando acá, si esto ya es no convexo, puede perderse totalmente y no llegar a ninguna parte, ¿sí? Con respecto a las zonas de factibilidades y a las mismas funciones, pues yo puedo encontrar continuidades que sean diferenciables o que no sean diferenciables. Yo tengo, por ejemplo, yo puedo querer minimizar el máximo, el valor absoluto de algo. Es una solución, es una función muy fácil. Son simplemente dos diagonales, ¿cierto? Pero ¿qué tienen? Que en el punto cero, sí, son discontinuas, porque va bajando el valor absoluto, pues se está moviendo ese valor absoluto, por ejemplo, minimizar el valor absoluto de un error, pues se está moviendo, sí, con un vector, sí, con un vector de gradiente que lo está tendiendo a llevar al cero, ya sea desde el lado del punto de vista positivo, en el cual el gradiente sería negativo, y desde el punto de vista negativo, cuando estoy en la zona negativa, pues entonces me voy a mover con el gradiente positivo. Pero cuando llego a cero, se me invierte, y no se me invierte de manera suave, se me invierte de manera no diferenciable, y eso también lo debo tener en cuenta. Y zonas de factibilidad que son discontinuas, que presentan problemas serios, que básicamente, por ejemplo, el arranque de una planta del ciclo combinado, en el momento en que se va a activar el ciclo combinado, se corta totalmente, entro en un problema de que hay, que depende como yo estoy aproximándome al valor de la función, tengo dos visiones diferentes, y entonces eso me hace
cómo lo voy a resolver. Lo convencional pues va a ser utilizar en muchos casos modelos de optimización binaria y vamos a hablar muy brevemente de los modelos de optimización global. Entonces, lo que tengo es que para toda esa parte de promoción no lineal aquí tengo lo que miramos, que este es un caso fácil en el cual él llega y llegó al óptimo, pero aquí tengo unas experiencias diferentes que acá cuando llego, acá me pierdo, porque tengo que dar esta curva y me puedo estar perdiendo dependiendo de cómo sean estas líneas. Y entonces pues tengo que tener correcciones y todo eso. El algoritmo, el que a mí más me gusta, y quizás es el más famoso y el más viejo, que es el gradiente reducido generalizado. Sí, que en esencia el gradiente reducido generalizado es un modelo simplex, llamémoslo así para programación no lineal, o digamos que cuando yo aplico el gradiente reducido generalizado a un programa lineal, lo que estoy aplicando es el método simplex. Tiene los mismos conceptos de variables que están en la base, de variables que no están en la base, y todo como él las va a manejar. Miremos que el problema de las ecuaciones simultáneas y el problema de los grados de libertad de optimización pues es independiente de que sea lineal o no lineal. Pues fundamentalmente esto sea continuo, pero pues usted tiene 100 ecuaciones lineales y 100 variables que hacen parte de esas ecuaciones, usted tiene una sola solución. Estas ecuaciones podrían ser no lineales, y si todas las ecuaciones conforman un conjunto converso, entonces la solución a ese conjunto de ecuaciones es el óptimo. Ahora, si yo tengo esta cantidad de ecuaciones y ya no tengo un problema convexo, lo que me garantiza un algoritmo convexo es que él va a uno de estos puntos, pero puede, sí, cuando tengo múltiples mínimos, entonces yo no sé a dónde va a dar y tengo otro problema de ver cómo lo resuelvo. Realmente lo que se están haciendo son aproximaciones de lo funcionativo por dentro o por fuera, ¿cierto? Normalmente tengo que saber también qué es lo que está haciendo el algoritmo para saber un poco, en algunos casos ya, cómo lo manejo, porque cuando estoy haciendo planos cortantes, estoy aproximando esto de esta manera, pues estoy haciendo, estoy aproximando por fuera y normalmente, pues en este caso va a ser una subestimación o va a ser una sobreestimación dependiendo de la función objetiva. Y lo mismo voy a tener con la zona factible. La zona factible, a medida que yo hago aproximaciones, lo que normalmente es estoy reemplazando todo esto por unas envolventes convexas definidas por hiperplanos que contienen la zona de factibilidad. Porque si yo la hago por dentro, me estoy quitando una parte de puntos valiosos. Acá, en esta parte, sí puedo hacer yo aproximaciones por dentro o por fuera, ¿cierto? Depende de la metodología. ¿Sí? Pero acá en la zona de factibilidad, a mí esa manera de olvidar de que tengo unas restricciones y que en la solución óptima, pues si yo corto una parte de la zona factible, pues voy a estar cortando parte de las soluciones y posiblemente se voló o eliminó parte de lo que iba a ser la solución óptima. Entonces, eso digamos en términos muy generales de lo que va a pasar con programación no lineal. Y vamos a tener entonces algoritmos de programación no lineal especializados y que tienen mucho tiempo, como por ejemplo en GAMS está disponible como uno de los dos. Es libre, está en la licencia que nosotros conseguimos que GAMS facilite, que es libre y viene con el GAMS y yo puedo resolver los problemas. Normalmente el libre pues se resuelve, es porque está soportado por alguien que puede hacerlo porque no le interesa, porque no. Entonces son soportados o por fundaciones o organizaciones que están en eso, como toda la parte de CoinOR, de Coin, de todo el software libre de selección de operaciones, ¿sí? Yo puedo tener muchas versiones, o sea que esto lo puedo resolver directamente con lo que tenemos.
Ahora miremos otra parte, es que hay algunos tipos de problemas específicos en los cuales para los cuales yo puedo utilizar y tomar ventaja de su estructura y que están directamente relacionadas con la evolución de los algoritmos que nosotros podemos llegar a utilizar. Entonces, el problema de programación cuadrática, que lo que hace es, me mete un término cuadrático acá, básicamente en el problema original, en el problema primal, ¿sí? me ha metido este término cuadrático que normalmente se pone en medio de dx, simplemente por la derivada de esto, es una costumbre llamarlo así. Entonces, este problema, esta matriz D determina la clase de problema que yo tengo, porque la matriz D puede ser positiva definida o negativa definida o puede ser indefinida. Si es positiva definida, eso está orientado a resolver problemas de minimización. Si es negativa definida, está orientada a que se puedan resolver problemas de maximización. Entonces, digamos, la característica de la matriz me determina a mí, si la característica de la matriz me determina a mí el tipo de función que yo tengo. Y entonces, eso lo tengo que tener en mente para que yo cuando voy a resolverlo. Cuando la matriz es indefinida, entonces lo que yo tengo es un problema con múltiples soluciones y tengo que mirar qué es lo que puedo hacer. Entonces, lo primero que podemos hacer para todo esto, y digamos que la solución más común, es aplicar simplemente la teoría de la dualidad a ese problema, tal cual reemplazo f de x es el que cambió, yo lo pongo y en este caso me genera, ¿sí? Si yo miro las restricciones que me queda un sistema de solución, un sistema de ecuaciones simultáneas. Y aquí vamos a encontrar, si la matriz era apropiada, ese sistema de ecuaciones simultáneas, si yo estaba minimizando, me va a dar un mínimo, y si yo estaba maximizando, me va a llevar un máximo. O sea, si yo utilizo una matriz positiva definida para una minimización, voy a dar un mínimo, y como es positiva definida o negativa definida, ¿sí? Entonces tiene una sola solución. Y entonces yo voy a ir a esa solución y voy a simplemente en la solución de las ecuaciones simultáneas ya me están garantizando que estoy viendo un óptimo máximo mínimo. Cuando la matriz es indefinida, lo que tengo es un montón de soluciones. Y entonces puedo ir a ahí tengo múltiples soluciones en el sistema de ecuaciones y me voy a encontrar una que puede ser cualquiera. Entonces, lo normal es no utilizar el sistema de ecuaciones, pero eso no cambia las características de lo que yo puedo hacer. Que ha cambiado los algoritmos. Entonces, hace unos años, pues, cuando yo entraba a resolver, lo primero que se queda, si me mandaba a minimizar, es si esta matriz es definida, si apropiadamente, o sea, en este caso positiva semidefinida, y si él no encuentra que no es positiva semidefinida, entonces básicamente entonces me va a abortar y va a decir yo no lo puedo resolver. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Eso lo debemos tener en cuenta en la solución si voy a hacerlo con ecuaciones simultáneas, pero también los algoritmos lo se quedan. Entonces, lo que se hace es que hay que construir algoritmos para poder resolver este problema de una manera apropiada. El siguiente paso, y ahorita retomamos y englobamos todo, el siguiente paso es tener un problema con restricciones cuadráticas. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una función objetiva cuadrática y entonces eso no es programación cuadrática. Pero cuando yo tengo un problema de programación cuadrática con restricciones cuadráticas,
o solo con restricciones cuadráticas y función lineal, pues es un problema que tiene restricciones cuadráticas. Las restricciones cuadráticas entonces se pueden manejar y los algoritmos comienzan a trabajar en ello. Y esto es básicamente pues, lo que tenemos. ¿Por qué hacemos esta referencia? Pues, y esto tiene que ver con el estado de lo que yo puedo resolver y de lo que realmente está disponible en el mercado. En el mercado de algoritmos, entonces, hasta hace un tiempo, yo diría, pues, yo no recuerdo, en el año 2000, yo creo que tendría que visualizar, pero yo no creería que estuviera siempre resolviendo problemas cuadráticos, simplemente estaba en su etapa de resolver problemas lineales. Posteriormente, en algún momento, todos los algoritmos pues, ya comienzan a resolver el problema de programación cuadrática. Después, el siguiente paso era resolver problemas de programación cuadrática discretos, o sea, donde yo tengo funciones cuadráticas, pero son el espacio de solución puede tener variables binarias o variables enteras, entonces ya tengo un problema que lo voy a llamar MIQB, que es aquel que tiene restricciones mixtas, ¿sí? Fundamentalmente. Y después de eso, pues sigue el paso de introducir las restricciones cuadráticas. En todas estas, en todo esto, pues se ha venido creciendo y cada vez crece y ya a partir, por eso es lo que yo decía, ok, en el año 1995 se está sacando el algoritmo de barreras de Simplex, ¿sí? Y después voy metiendo, desde los diferentes años voy avanzando. Hoy en día está, por ejemplo, acá hablamos de programación convexa, ¿sí? O sea, que me está exigiendo que esta matriz sea apropiada, ¿sí? En un medio viene también de esta matriz, hay múltiples matrices, como yo la puedo poner. O sea, este producto no solo tiene una forma de escribirse, y ellos lo que están pidiendo es, miren, ensambleamos una fórmula así, ¿sí? Una Q simétrica, y si no, yo la acomodo. Y cuando llego yo a la parte de problemas no convexos, pues solo llego en el 2011 cuando yo ya libero la restricción que hay sobre el Q simétrico. Sí, ya libero y ya hoy en día, pues prácticamente ya sí hay una competencia completa entre ya buscar resolver problemas no convexos y poder garantizar y estar peleando por la parte del problema global. Entonces diríamos que el problema hoy en día, cuando los problemas son cuadráticos y tienen restricciones cuadráticas, está en el ángulo, está en la mira de los productores de software comercial, ¿sí? Más exitosos que son Kurovi, Simplex y Express. Eso está en la mira, por lo tanto, tenemos una ventaja de que esos señores van avanzando con todo el tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre también es que hay unos investigadores y casas que vienen y que lo que producen son algoritmos más orientados solamente a programación no lineal y a programación no lineal, mirándolo de manera general, y entonces, pues, han crecido con una impresión es que van a ser siempre superados por esos tres cuando van entrando a competir. Eso se puede ver en la parte de benchmark de algoritmos para poder entender cómo está la situación de los algoritmos que voy a utilizar. Finalmente, pues hay varias cosas que no se van a tratar acá, pero que son importantes de todo esto. Es, por ejemplo, problemas especiales o formas de transformación de problemas que terminan generando una línea, digamos, de programación, de optimización nuevas, como es este caso del caso de programación fraccional. Programación fraccional es básicamente que se genera cuando yo tengo dos ecuaciones lineales o dos funciones
F1 y F2, y mi función objetivo es una diferencia, es una relación, es maximizar la relación entre F1, ¿sí? Y dividido por F2. De ese vector X, donde yo aquí puedo tener restricciones lineales, que es un caso lineal, que es el primer caso que trabajan Fermi y Cooper, sí, y es básicamente es un caso que se puede resolver. Este caso no se puede. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hacen unos cambios de variables que pueden ser interesantes, que se hacen algún problema, lo creamos, porque hay programas en los cuales yo me debo. La forma, lo ideal sería resolver este tipo de problemas, y esto se resuelve simplemente con unos trucos matemáticos, así como se menciona acá, haciendo unos reemplazos de variables en el cual yo convierto mi problema, que aparentemente es no lineal, en un problema lineal. En un problema lineal en el cual pues simplemente yo fijo el denominador, y ahora me queda esta parte, la parte de arriba libre, y esa es la que me queda en la función objetivo, y yo esto lo tengo fijo, y eso funciona definitivamente metiendo una variable adicional que yo voy a tener ahí. Esto lo podemos ver, es muy utilizado en toda esa parte. En ingeniería química hay muchos problemas que pasan por ahí. Entonces, ese es un caso. Vamos a llegar allá al final, entonces miremos cuál es el problema de la optimización global, que desafortunadamente es el verdadero problema que tenemos. No siempre, en muchos casos, hacemos manipulaciones para que nuestro problema sea bien comportado, lo aproximamos, ignoramos detalles, y hay algunos artículos que se pueden mirar que esas aproximaciones cuestan mucho billete cuando las ponemos y las escalamos en dinero. Porque es que desafortunadamente, y en este curso que hablamos de cosas aplicadas, pues al final lo aplicado es billete. Qué pena, pero eso es lo que está buscando, el que está comprando un algoritmo, el que está comprando una solución, está pensando en el dinero que le produce, y entonces ya vimos por qué es importante cerrar el gap. Porque es que el gap, si nosotros creemos en que la programación matemática, la optimización puede manejar el 10% de los costos, ¿sí? Entonces, un gap, ¿sí?, del 10% de la función objetivo sería del 1% de los costos de error, y eso es una tonelada de billete. Es mucho dinero cuando estamos hablando de empresas grandes. Por lo tanto, el tener un algoritmo que es capaz de buscar y de garantizar y de cerrar el gap, eso es importante. Lo mismo el tener un algoritmo que es capaz, si es verdad que son puntos que hay muchas soluciones y yo fui capaz de resolverla, pero cómo lo resolvió. Y entonces, no, pues yo llegué a alguna parte, pero llegó al mejor, no pude. Entonces, por eso los trabajos, de donde sale la financiación de las compañías que creen en esto y que compran algoritmos y que presionan a las personas que trabajamos en esto a que hagamos cosas que a ellos les produzcan más dinero. Eso es en esencia lo que tenemos que hacer. Yo puse aquí este diagrama porque el problema de la optimización ya en la realidad es más o menos así. O sea, yo estoy subiendo unas montañas, ¿sí? Estamos, y la gran diferencia entre los dos es, imaginémonos que las personas que están subiendo esas montañas son ciegas. Entonces lo único que tienen para tocar y saber hacia dónde se van a mover es saber si están subiendo o si están bajando, y hacer alguna hipótesis sobre eso para poderse mover. Y eso también va a ir a los algoritmos, porque es que el algoritmo no está viendo. O sea, si yo viera cuál es el óptimo, el problema de optimización global no es muy complicado. Pues simplemente yo tomo la foto, voy allá a la cordillera del Himalaya, y yo tomo la foto y veo que el Everest es más alto y me voy para allá. Y esa es la solución, pero la vi. Pero ahora imaginemos que yo soy ciego y que tengo que subir, y lo único que puedo hacer es tantear, y tengo un GPS que me está diciendo va subiendo, va bajando. Pues yo ¿qué ocurre cuando llego acá? Pues que cuando llego se me vuelve mi pendiente, se me vuelve cero,
y me dice, para todos los lados eso es cero, pues yo no sé qué hacer porque pues, puede que vuelva a subir dentro de un rato, ¿sí? Porque mire, aquí este señor iba bajando, 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 señor iba bajando, 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 ya llegué al mínimo, no, y seguí caminando, no voy a intentarlo, y ahora me volví a ir para otro lado. Entonces, ¿y qué pasa cuando yo llego acá al fondo del río y no sé a cuál de los dos lados voy a coger? Entonces, es un problema en el que yo al algoritmo le tengo que pasar toda esa información, no porque estoy viendo, sino porque tengo que ver matemáticamente cómo la manejo. Y entonces aquí vienen muchas alternativas que se han hecho para resolver esos problemas que son más complicados. Pues una primera alternativa es, ok, si esto tiene muchos máximos, pues yo puedo intentar arrancar a subir desde muchos puntos de vista, desde muchos lados diferentes, y a lo mejor en uno de ellos llego yo al mayor. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues mire, sale un excursionista por acá y sale el otro por acá, y uno llega acá y el otro llega acá. Entonces ahora yo ya tacho como un posible óptimo global porque es que este está más alto. Y lo encontré, y entonces llegué ahí, pero es que puede existir en otra dirección otro punto más alto, ¿sí? Porque cuando llegamos acá, entonces, mira, aquí digo, entonces hay muchas alternativas de tratar de resolver este problema, porque sabemos que en el pequeño, en la mirada larga, pues pueden haber muchos máximos y mínimos, y en la mirada corta, cuando me estoy moviendo en un vecindario, pues yo lo que me estoy moviendo es a un punto de gradiente cero. Eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando llego a ese gradiente cero, pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues comparar qué estoy haciendo, y por ejemplo hay métodos de optimización global que no puedo implementar uno mismo, pues consiga un algoritmo de optimización convexa y póngalo a arrancar de diferentes partes y diga dónde llegue, y luego pues usted tiene plata para hacer 100 intentos, hace 100 intentos y concluye que el que mayor subió fue este. De todos modos, hay un gran trabajo para volver esto consciente. Y entonces, son toda la gente que trabaja en envolventes convexas. ¿Por qué? Porque es que yo esta figura, que puede tener una función matemática, yo la puedo estudiar y puedo encontrar la envolvente convexa. Pero como es una envolvente convexa, entonces va a tener que al ser convexa tiene un solo mínimo, ¿sí? Y como es la envolvente, pues lo está cubriendo. Y lo mismo si es una envolvente convexa de un máximo, pues solo tiene un máximo y lo está cubriendo, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo para buscar ese óptimo en lo que son buscar envolventes convexas y trabajar ahí para mejorar. Hay un gran trabajo. Sin embargo, con mi experiencia de hace 1 o 2 años, los algoritmos de optimización global no son los más eficaces, definitivamente, comparados con hacer otros experimentos, otras alternativas con los algoritmos fuertes comerciales, llamamos fuertes, que son siempre el Gurobi y XPress, que van avanzando, en mi opinión, van todos por la misma línea, todos tienen líneas de investigación relativamente iguales. Hoy en día todos están comenzando a ofrecer el problema de no lineal, porque pues mire, ese es el problema verdadero, y van tomando velocidades y tienen más fortalezas para dar mejores soluciones que la gente que está comenzando a investigar. Por eso, desde mi punto de vista, para las personas que queremos trabajar en optimización, pues ponerse a competir contra Citel, Gurobi o XPress es un problema de una inversión multimillonaria, encontrando a cuál es el genio que puede superar a Bilby y ahora ganarle a Bilby, que es un genio que produjo los dos mejores softwares, si se quiere, XPress y Gurobi. Entonces, si estos son mis problemas, eso yo lo sé, este es el problema. Quizás en alguna clase analizaremos en algunos detalles, por ejemplo, el bombeo de un oleoducto para minimizar el consumo de energía. Eso es un problema de optimización global, tiene discontinuidades, tiene de todo, y hay que resolverlo. Y hicimos las pruebas con los algoritmos que es la función de uno como médico, digamos, que yo tengo que probar todos los exámenes hasta descartar y decir, voy a ir a este método tradicional porque lo nuevo no está funcionando. Y eso es más o menos la situación. Adicional a esto, pues hay muchos, para cerrar la clase de hoy, hay muchas metodologías.
Hay otra metodología, lo que yo he nombrado acá son las más conocidas, las que están más vinculadas, digamos, el camino normal que debería uno seguir en todo este proceso de optimización, de aprender de optimización. Pues el punto de partida siempre es programación lineal. El otro punto de partida es teoría de la dualidad, que es la que me da mucha fortaleza para entenderlo y comenzar a caminar por muchos caminos e investigar, porque esto no se aprende en un día. Y entonces, por ejemplo, acá encontré recientemente un paper para el flujo de carga óptimo, los cuales trabajan con una metodología que se llama programación semi-definida, la cual pues yo la puedo también investigar y la puedo utilizar, y en el GANS que ustedes tienen deben tener un algoritmo para la optimización semidefinida, para programación semidefinida para resolver este tipo de problemas. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les agradezco la atención y que tengan buena tarde.